Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más correspondiente al curso de trigonometría, que es aplicaciones de longitud de área. Entonces, eso lo vamos a emplear y también lo vamos a enfocar a tu vida diaria, a tu contexto diario. ¿De qué manera tú lo puedes observar eso? Por ejemplo, acá vemos una rueda que se va a trasladar de un cierto punto. Mira, por ejemplo, acá le vamos a poner del punto A al punto B. ¿Qué va a generar? Va a generar una longitud. ¿Y esta longitud qué? Es un recorrido, ¿te das cuenta? Una cierta distancia. Pero hay que darse cuenta, mira, ¿te das cuenta? Las veces que va a rodar, que va a girar este radio, que va a generar un ángulo de barrido, ya conocemos que es un ángulo de barrido, que se termina a través del giro del radio, las vueltas que va a dar, ¿qué va a generar? Va a generar una longitud. Por eso está relacionado. La longitud, esa distancia, tú lo divides entre la longitud de un círculo, ¿qué te va a dar? ¿Cuántas vueltas ha dado ese círculo? ¿Qué es? La cantidad de vueltas que ha dado ese círculo. Entonces, hay dos maneras de calcular lo que es la longitud, lo que es, o relacionar la longitud de esta longitud con la longitud del círculo y que nos va a permitir hallar cuántas vueltas ha dado este círculo para llegar del punto A al punto B. Entonces lo vamos a desarrollar, mira, hay dos maneras que dice acá. Es igual al ángulo de barrido, ¿sobre quién? Ah, profesor, ¿sobre quién? Sobre 2pi. ¿Y 2pi quién es? Ah, profesor, en el sistema radial 2pi es una vuelta. ¿Sí? O también, de esta manera también se puede determinar el número de vueltas. Ah, profesor, número de vueltas es igual aquí. La longitud desarrollada por la rueda ¿entre quién? Vamos a poner acá, ¿entre quién? ¿Entre quién? Le vamos a poner acá, entonces, ¿entre quién? 2 veces pi por el radio. ¿Ves? Entonces, de esa manera podemos hallar la cantidad de vueltas en dónde? En una rueda que se va que va a desarrollar una cierta distancia en una pista rectilínea. De esta manera podemos obtener la cantidad de vueltas que desarrolla una rueda cuando se traslada, cuando se está moviendo en una pista rectilínea. Ahora vamos a ver sobre una pista curvilínea. ¿De qué manera vamos a obtenerlo? Mira, tenemos cuando la rueda esté en la parte exterior de la superficie curvilínea y cuando esté en la parte interior. ¿Cómo podemos saber la cantidad de vueltas que desarrolla esta rueda? ¿Cuántas vueltas da para llegar de un punto determinado a otro punto? Entonces, de esta manera, mira, la cantidad de vueltas es esto. Es igual al ángulo. Ah, profesor, ¿el ángulo? ¿Qué ángulo es? Ah, tú sabes muy bien que el ángulo debe estar en radianes, rats. Ahí está. El ángulo debe estar en el sistema radial. Entonces, si está en sistema centesimal, sexagesimal, tú tienes que convertirlo. Ya, digamos, tú sabes convertirlo. Entonces, jóvenes, ¿qué haces esta parte? ¿Qué decía? El ángulo por quién. Si vamos acá, así, el radio mayor, el radio de quién, de la superficie curvilínea, más el radio de la rueda. Ahí lo tenemos. ¿Qué te parece si le damos su colorcito acá? ¿Sobre quién, profesor? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Acá le pones esta parte que dice ¿sobre quién? Ah, profesor, dos veces pi. ¿Por quién? ¿Quién se está moviendo? ¿Qué rueda? Ah, la rueda menor. Por R, por su radio. ¿Ves? Entonces, ese es cuando está en la parte exterior de esta superficie curva. ¿Sí? Sobre una pista curvilínea. Esto lo podemos ver ¿dónde? Por ejemplo, cuando los jóvenes usan la patineta, ¿no? Y también cuando hay esas. Entonces, ahí podemos ver la aplicación. Entonces ahí podemos ver cuántas vueltas da sus ruedas para llegar de ese punto
al otro punto. Cuando ellos quieren lograr un alcance determinado, ¿no? Quieren subir, pasar esa meta. Entonces, de esa manera puedes verlo, ¿no? Entonces, también cuando es la parte interior, ¿cómo va a ser? Ah, muy bien. Pues el número de vueltas va a ser igual al ángulo de barrido. ¿Por qué? Ah, profesor, ¿por qué? Por el radio menor, pero ahora ya no va a ser menos, porque la rueda está en la parte interna de la pista curvilínea, menos el radio de la rueda. Sobre, y acá lo vas a poner, sobre, ahí lo tienes, ¿sobre qué? Ah, profesor, la longitud del círculo, que es igual 2pi, pero ¿de qué círculo estaba? Ah, de la rueda menor, poder. Entonces, de esa manera, tú lo vas a obtener para hallar las fórmulas con respecto al número de vueltas en una pista curvilínea, ¿ves? En una pista curvilínea, ¿ves? Entonces ya lo tienes ahí, ¿ves? Ya lo tienes, entonces ya lo tienes ahí para poder aplicar a los problemas que tenemos planteados ahí en los dos ejercicios aplicativos. Entonces vamos a una observación. Entonces cuando tenemos una región poligonal, puede ser polígono, octágono, hectágono, puede ser un triángulo, un cuadrilátero, de n lados, se calcula de esta manera. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se calcula el número de vueltas que da en ese polígono? Se calcula a través de ¿quién? El perímetro, ¿por quién? 2pi por el radio más 1. Entonces, de esa manera, tú lo vas a calcular la cantidad de vueltas que da en un determinado polígono. De esa manera tú lo vas a calcular. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a ponerle acá su cuadrito para que esté resaltado. Entonces, de esa manera tú vas a calcular el número de vueltas en cualquier polígono donde esté girando, trasladando una determinada rueda. De esa manera tú lo vas a calcular. Ahora vamos cuando las poleas unidas por una faja. Esa es otra aplicación. Lo podemos ver, por ejemplo, lo puedo ver en los tanques. ¿Te das cuenta? También lo puedes ver ¿dónde? En las ruedas que antes hacían las carretas donde trasladaban a las personas, por ejemplo, en el Imperio Romano, así, en todos los imperios, las ruedas como tenían. Una estaba atrás, otra adelante, mediante fajas. ¿Sí? O también, eso también es aplicativo cuando dos ruedas son tangenciales. ¿Qué significa que son tangenciales? Están unidos a través de un punto, ¿no? Entonces, de esta manera también es su aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a calcular acá? Ah, profesor, ¿qué te parece si acá le vamos a poner, para esta rueda, vamos a enfocarle acá, por ejemplo, 1, ¿ya? 1, por acá 1, y por acá le vamos a poner 2. ¿Qué decimos? El ángulo de barrido de la rueda 1, ¿por quién? Por su radio. Es igual al ángulo de barrido de la rueda 2 por su radio. Esto es lo que se cumple esa igualdad. O también relacionado con su número de vueltas. El número de vueltas de 1 por su radio. El número de vueltas de 2 por su radio. Entonces, ahí tiene dos relaciones que nos va a ayudar a desarrollar los problemas cuando tiene dos ruedas tangenciales o están unidos por una faja. De esa manera tú puedes hacer el uso de estas fórmulas cuando las ruedas están unidos por una faja o también cuando las ruedas son tangenciales. ¿Qué decimos tangenciales? Mira, observa, campeón, es cuando tienes acá una rueda y están unidas a través de un punto. ¿Ves? Estas dos ruedas son tangenciales. Es decir, que su giro, el otro va a ser para acá. Al girar esto, ¿qué va a generar? Esto se ve para este lado. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la importancia que te da la aplicación. Y vemos la importancia, ¿no? De la aplicación de estas ruedas en tu vida diaria, en las carretas,
en los tanques del ejército, ¿no? Esos tanques como tienen una faja, ¿no? Pero una faja de metal, como se da el movimiento de sus ruedas, ¿no? Y acá vemos poleas unidas por un centro. Ah, poleas unidas por un centro. Por ejemplo, eso lo podemos enfocar en ¿dónde? En las ruedas del automóvil de tu papá. ¿Qué decimos? Esta es la llanta y esta es la parte, este es el metal, ¿no? Que tiene también una forma circular. ¿Te das cuenta? Cuando gira la rueda, también el metal también gira. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar los mismos barridos, ¿sí? Los radios, tanto de la rueda mayor como de la rueda menor, van a generar los mismos barridos, ¿sí? Los van a generar los mismos barridos, ¿sí? También ¿qué va a generar? También si esta, por ejemplo, se mueve, hace 5 vueltas, este también hace 5 vueltas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, vemos cuando es a través de un eje. Por ejemplo, eso lo podemos observar también. La llanta de un lado, del otro lado, tiene un eje, ¿no? Si se mueve esta, también se mueve esta. También genera mismos barridos y genera la misma cantidad de vueltas, ¿sí? Esa es una aplicación más con respecto a las ruedas, con respecto a las aplicaciones de longitud de arco. Entonces, ¿qué decimos acá? ¿Qué te parece? Acá le vamos a poner O1, el barrido 1 genera mismos barridos, ¿no? Es igual al barrido. ¿Ves? Cuando es con respecto a la rueda 1, la más pequeña, y la rueda la más grande. O también se puede generar esto, la cantidad de vueltas. La cantidad de vueltas de la rueda 1 es igual a la cantidad de vueltas de la rueda. ¿Por qué? Porque comparten un mismo punto, pues. Son concéntricas, porque comparten el mismo centro. Rueda 1, eso como te voy a recalcar, lo ves en tu contexto diario, en los automóviles, en los trailers, en todo, ¿no? Donde veas ruedas relacionadas que tienen un mismo eje. Mismo eje, mira. Mismo eje, se mueve una, se mueve otra. A la vez se mueven los dos. Igual lo que sucede en esta parte, ¿sí? Entonces, esa es la aplicación que podemos observar de la aplicación que podemos observar de longitud de arco, ¿no? En tu contexto diario. Entonces, vamos a hacer uso y ahí tenemos un problemita que tú lo puedes observar en el segundo, ¿no? ¿Qué nos dice, no? De una bicicleta. Lo vamos a ver. Primero vamos a tratar el primer problemita enfocado en la pizarra que nos dice, calcula, nunca se olviden de las tildes, ¿no? Es importante. Calcula el número de vueltas que da la rueda. Ah, profesor, la rueda está rodando ¿en dónde? En una superficie, en una pista curvilínea. Entonces, hay que observar si es interior a la superficie o la parte exterior. Entonces, si es interior o exterior. Entonces, vamos a... Ah, profesor, se encuentra en la parte exterior a la superficie curvilínea. Muy bien. Ahora hay que observar qué ángulo de barrido presenta. Ah, profesor, su ángulo de barrido está en grados sexagesimales. Muy bien, entonces para poder relacionar tiene que estar en el sistema radial. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo conviertes. Y tú sabes muy bien que esto es igual a pi tercios. Lo comprobamos, mira, a ver. S 180 es igual a R sobre pi. ¿Cuánto vale S? Ah, profesor, esto vale 60. Profesor, esto vale 180. R va a ser igual a pi y al final te das cuenta que R es igual a pi tercio. ¿Por qué, profesor? Porque 60 le sacas a 180, te queda 3. 60 vale 60, te queda 1. 1 por pi, pi sobre 3. Eso es lo que te da. Profesor, pero ahora ¿cómo hallo? Ya tengo el ángulo. Ah, ya, profesor, mira. Ya tienes esta parte, el ángulo. ¿Qué te parece si acá le ponemos, para que te emocione? Vamos acá, lo ponemos igual. Con rojito para que te des cuenta, estamos resaltando de qué manera tú puedes hallar o convertir de un sistema a otro sistema, de acuerdo a lo que tú necesitas. Y en estos tipos de problemas que necesitamos, sistema radial. Por eso de sexagesimal, del sistema sexagesimal, lo hemos pasado o lo hemos convertido al sistema radial, que es pi tercios. Ahora vemos
Entonces, ¿cuál de ellos vamos a usar? Ah, profesor, vamos a usar la primera, es decir, la suma de radios, porque este es el eje. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a este lado, vamos a este lado a hacer una división. Ahí lo tenemos, ya tenemos el ángulo. Ahora sí vamos a aplicar lo que es el número de vueltas para una superficie curvilínea, pero en la parte exterior. ¿Qué dice el número de vueltas? Número de vueltas, profesor, es igual a ¿quién? Al ángulo. ¿Cuánto es? Ah, profesor, es pi tercios. Por la suma de radios. El radio de la superficie más el radio de la rueda que se está trasladando. Va a ser R sobre ¿quién? Ah, profesor, sobre dos veces la longitud de ¿quién? De la rueda que se está trasladando. Hacemos un esfuerzo, es pi sobre 3. ¿Sí? Este acá, teta, vamos a ver qué te parece. Teta es el ángulo de barrido. ¿Cuánto es su ángulo de barrido? Pi tercios. Ahí lo hemos reemplazado por R más R. 8 más 1. ¿Cuánto es? Profesor, es 9. Ahí está, mira. R mayúscula vale 8, R vale 1. 8 más 1, 9. ¿Sobre quién, profesor? ¿Sobre quién estamos hablando? Ah, profesor, sobre la longitud de la rueda que se está trasladando. Entonces, ¿quién es? Ah, profesor, es 2pi. ¿Por quién? Por R. ¿R cuánto vale? R vale 1. Y haces un esfuerzo. Mira, haces un esfuerzo, tercia. Haces un esfuerzo, ¿qué haces? ¿Qué más? Tercia. Te queda 3. Se va pi, también cancela. ¿Y qué te queda? Te va a quedar 3 medios de vuelta. ¿Sí? Vamos a ponerle 3 medios de B. ¿Sí? 3 medios de vuelta. ¿Sí? Eso es lo que las vueltas que da esta rueda con respecto a la superficie curvilínea. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Segundo ejercicio. Los radios de las ruedas son entre sí como 3 es a 5. Ah, profesor. Si te dice de 3 es a 5, es decir que guardan una cierta relación, una cierta proporción. Es decir que si aumenta uno en una cantidad, también aumenta el otro, para que no se altere esa relación. Entonces, ¿qué decimos? Mira, observa. R minúscula sobre R. Es como 3 es a 5. Ah, como te dice como 3 a 5, es decir que tiene la forma de 3. Entonces, para que tú puedas decir de esa manera, entonces lo multiplicas por una constante. Ahí está. Entonces, R minúscula es como 3K, tiene la forma de 3K, y R mayúscula tiene la forma de 5K. Ah, profesor. ¿Y qué nos dice? Calcula el número de vueltas que da la rueda menor. Que da la rueda menor cuando la rueda mayor, cuando la rueda mayor barre un ángulo. Pones acá. No hay que olvidarse de los. Cuando la rueda mayor barre un ángulo de ¿cuánto? De 216 pi radianes. Entonces, para poder relacionar el número de vueltas, allá, profesor, ¿cuál de ellos puedo utilizar? Allá. Están hablando de ángulo de barrido. Entonces tenemos que utilizar esto. Pero para poder hallar esto de acá, tenemos que hallar el ángulo de barrido de la rueda menor. Entonces, ahora observamos las ruedas cómo están. Profesor, hay dos casos. ¿Cuál sería? Esto no puede ser. ¿Por qué? No comparten un mismo centro. Este acá no puede ser porque no tiene un mismo eje. ¿Cuál puede ser? A través de fajas. ¿Por qué? Están unidos a través de esto. Esto les hace girar. ¿Te das cuenta? Mira, tiene un giro. Entonces, otra vez vamos a hacer poleas unidas a través de una faja. ¿Qué decimos? Solución al problema. ¿Qué decimos? Acá lo decimos, ¿qué dices? ¿Qué te parece si acá le ponemos 1? Y acá le ponemos 2. Ahí está. ¿Qué decimos? Ángulo de barrido de 1
por el radio. Ángulo de barrido de 2 por el radio. Ángulo de barrido 1, eso es lo que nos piden. Tenemos que hallar para hallar el número de vueltas. Por el radio, ¿es como cuánto? Como 3K. Igual, ángulo de barrido 2, profesor, es 216. 216 pi, ¿por quién? Por su radio, es como 5K. ¿Y qué te das cuenta, joven? Que en ambos lados aparece K. Entonces tú puedes simplificar. Ya está. Entonces, ¿qué dices? ¿Cuánto? Profesor, es 216. Entonces, ¿qué vas a hacer, campeón? ¿Qué vas a hacer? Le vas a sacar tercia. Le sacamos tercia, más. Tercia de 3, 1. Tercia de 216. Dice que es 72. Ahí vamos a multiplicar. 72 por 3, 6. Llevas 1. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, mira. 72 por 3 llevas 1. ¿Sí? 216. Entonces, ¿qué vas a hacer? Atiende, atiende. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sácale tercia. ¿Qué sería? Mira, 72. 72, mira, por 3. ¿Cuánto es? 6 por 3. Profesor. Entonces, la tercia de 216, ¿cuánto es? 70. Entonces, también le vamos a sacar tercia. Tercia, tercia. ¿Y qué vas a obtener? El ángulo de barrido de 1 es igual al producto. ¿Qué te parece si acá le ponemos 72? 72. O acá también, para que no se vea tan desordenado, lo pones acá. 72 pi por 5. ¿Y qué te das cuenta? Vamos a hacer la separación. Para este lado hacemos la separación. Ahí está. ¿Y qué decimos? Observa. El ángulo de barrido 72 por 5, ¿cuánto es? 5 por 7, 35. 5 por 2, 10, 360. Este es el ángulo de barrido de 1. Profesor, ya obtuve el ángulo de barrido de 1. ¿De quién? De la rueda menor. ¿Y qué nos piden de la rueda menor? Con respecto a la rueda menor. Calcula el número de vueltas que da la rueda menor. ¿Y cómo se...? Profesor, vamos a hacer la cantidad de vueltas. ¿Por qué? Vamos a usar esto. Una pista rectilínea, ¿te das cuenta? Pista rectilínea para la cantidad de vueltas. Porque la superficie de su traslado, de su movimiento de la bicicleta, es rectilínea. No podemos usar esta. Tenemos que usar... ¿Cuál de ellos? El primero. ¿Por qué? Porque el primero está relacionado con el ángulo de barrido. Entonces vamos a poner barrido de vía, barrido, ¿sí? El ángulo de barrido. Entonces, ¿qué decimos? Número de vueltas, pones acá, número de vueltas es igual. Número de vueltas le pones acá también. Número de vueltas, ¿a qué es igual? Por acá también lo puedes poner, mira, número de vueltas. ¿A qué es igual? Profesor, ¿a qué es igual? Al ángulo de barrido de 1, ¿cuánto es? 300. Al ángulo de barrido de 1 sobre, ¿quién? 2pi. 2pi. Número de vueltas al ángulo de barrido. ¿Cuántos ángulos de barrido? Profesor, es... ¿Qué te parece si acá lo cambiamos de color? Profesor, le vamos a poner negrito. Ese es para poner la fórmula. ¿Pones cuánto es? 360. Vamos a poner para este lado. Observa. 2pi. ¿Cuánto es el ángulo de barrido? Profesor, el ángulo de barrido es 360 pi. Sobre, le pones acá. Ahí está. ¿Sobre quién? Profesor, sobre una vuelta en radianes. ¿Cuánto es? 2pi. Profesor, en ambos lados, en el numerador y denominador, aparece pi. ¿Se puede simplificar? ¿Y qué te queda? El número de vueltas de la rueda menor, que es, vamos a poner 1, es igual a 180. A 180 vueltas.
Entonces, la rueda menor, ¿de quién? De la bicicleta, ¿cuántas vueltas da? 180 vueltas. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera vemos la aplicación en tu contexto diario y de qué manera podemos aplicar las fórmulas a través de ejercicios contextualizados. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Espero haber colaborado con su conocimiento. Será hasta otra oportunidad, campeones.